arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar. Te vamos a contar cuáles son las compañías más económicas para proteger tu casa contra los riesgos más importantes contra los que está expuesta. Vamos también a analizar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Aldo Abraham sobre los temas más importantes en materia económica de los últimos días. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con Yamila Escala y estamos con Diego Martínez Bursaco. Hoy no nos está acompañando Santiago Chelala, quien regresará con nosotros el viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Y justamente el lunes pasado se declaró la emergencia, el Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria para 64 distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones. Yami, bueno, ¿cuándo llegará el momento en el que los productores agropecuarios cuenten con seguros y no tengan que apelar a la beneficencia, a la asistencia del Estado para cubrir las pérdidas que sufren por este tipo de eventos climáticos? ¿Qué querés asegurar? ¿La casa, el comercio, el campo? Bueno, prácticamente no puedes asegurar nada, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tanto en lo que es, y lo quería extender un poco porque después vamos a estar dando lo que es la oferta de seguros para los hogares, ¿sí? Y en esto también entra el seguro contra daños por agua, como se llama, o inundación, porque claramente a uno se le inundan varias cosas. Bueno, el punto es que hoy por hoy, en lo que es multirriesgo climático, estamos hablando de un valor extensísimo, muy alto y solo en algunas zonas de la provincia, ni hablar más hacia el interior. Pero como todo va en función del riesgo, también difiere y hay que consultarlo específicamente con las compañías aseguradoras de la zona donde usted tenga el campo eventualmente. Ahora, no solo el campo, y también nos vamos a lo que tiene que ver con los comercios y los hogares. Y ya para dar solo un dato, entendemos que el 45% de la producción de seguros es patrimonial y está referida específicamente a los autos, con lo cual podemos llegar a pensar que si un 20% de las viviendas están aseguradas, y bueno, hablamos de muy poca gente pagando un seguro y de ahí la conveniencia que esto le genera a nivel económico a un seguro que es solidario, que tiene que generar un colchón suficiente para de repente hacer frente a una inundación. Una inundación que genera tremendos daños que ya son prácticamente incalculables, ¿sí? Y que después a la compañía de seguro le representa un montón de plata, por hablar así, digamos, al paso. Al margen de esto, ya los riesgos dejan de ser inciertos, base sobre la cual trabaja el seguro. Los riesgos son ciertos. A la persona que trabaja, que tiene un comercio o su casa en Luján y que se inundó el año pasado, se inundó este año, ya prácticamente no queda duda de que de que se sigue inundando. Entonces, una situación que pone en jaque a los comerciantes, a la gente que se dedica a la producción agropecuaria, pero también a las compañías, y bueno, deja traslucir esto que vos me preguntabas al principio. Bueno, ¿hasta cuándo el Estado va a seguir haciéndose cargo con plata que de alguna manera recauda de todos los contribuyentes? Una situación complicada donde desde las compañías se le pide al Estado que tome algún tipo de participación, como ocurre en otros lugares del mundo, para llegar a una solución conjunta, porque más allá de las ganancias de las compañías de seguros, hay una realidad que es muy difícil hacer frente a un riesgo tan grande, ¿sí? Ni hablar de cómo se viene dando, más allá de que los meteorólogos dicen, no, bueno, esto no es cambio climático, bueno, y hay toda una discusión al respecto. Lo cierto es que la inundación viene y trae pérdidas gigantes y las vimos en estos días, del año pasado, del anterior. Sí, desde ya, indudablemente que tiene que haber una participación del Estado en la búsqueda de una solución
para esta problemática. Sí, pero en una solución, disculpa que te interrumpa, que tenga que ver con el antes, ¿sí? Y no con el después, Desde con ya. todo lo que eso implica, más allá del horror que es perder todo, incluso vidas humanas. Desde ya en el armado justamente de algún tipo de seguros para los distintos participantes en esta actividad. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar a repasar lo sucedido en los mercados de capitales con Diego, mercados que siguen afectados por los vaivenes de la economía china, que de repente lanza una nueva noticia desfavorable sobre su futuro y los mercados tiemblan, ¿no, Diego? Sí, efectivamente, Alejandro, lo que estamos viendo es precisamente lo que comentaba Yamila, ¿no? Riesgo y pérdidas. Eso es lo que están afrontando hoy los inversores a nivel global y a nivel local. ¿Por qué? Porque la segunda economía del mundo, que es China, está tambaleando. No solamente con los últimos datos económicos, sino precisamente con sus expectativas de crecimiento para el futuro y todo lo que eso implica, sobre todo para la demanda de los commodities. Sabemos que nuestras economías dependen fuertemente de las materias primas y una baja importante del precio de los commodities, como estamos viendo ahora, y que acentúa el proceso, en definitiva, que estamos evidenciando desde hace 12 meses atrás, nos puede llevar a una salida aún más acelerada de fondos de los mercados emergentes. Muy bien, yo siempre insisto, ¿no?, de todas formas, en que la producción de alimentos no debería verse tan afectada en sus precios como la producción de minerales dirigidos, no destinados a la industria china, ¿no?, que es tal vez la que enfrenta, ¿no?, perspectivas más oscuras en los próximos años. Sí, en definitiva, como decimos los economistas, quizá la demanda de alimentos es menos elástica a los vaivenes de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está incorporando del campo a la ciudad, cambia su dieta alimentaria y ello hace que la demanda de los alimentos crezca de una manera más fuerte que quizás los metales u otro commodity relacionado con la producción manufacturera. Así que, en virtud de esto, quizás Argentina, dentro de su independencia de los mercados de materias primas, estaría un poco más blindada. Tal cual. Bueno, muy bien, vamos a seguir ahora como adelantamos tanto en la apertura como Yamila hace un instante con información sobre seguros para el hogar. Te vamos a contar cuáles son las compañías más económicas para proteger tu casa contra los riesgos más importantes contra los que está expuesta, incluyendo el tema de fenómenos climáticos, justamente, que son muestran cada vez un poder más destructivo. Como siempre, el ejemplo, en este caso para lo que es un seguro para el hogar, pero atención y lo que nos pasó con inundaciones, siguiendo en la línea de lo que estábamos comentando. A ver, en este caso es una casa de 200 metros cuadrados en Vicente López, con sumas de 3 millones incendio edificio, 120.000 incendio contenido, 18.000 robo general, 18.000 electrodomésticos, 100.000 responsabilidad civil linderos y una responsabilidad civil, sí, por hechos privados, que acá está el granizo, el huracán, el vendaval, el ciclón, el tornado. Ustedes van a decir, bueno, fenómenos naturales, sí, pero la inundación no. Y con la diferencia de que esta vez las compañías que nos habían ofrecido un daños por agua, sí, una cobertura que tiene que ver con la inundación, con un límite bastante acotado, pero que se está ofreciendo así de una, digamos, cuando uno llama y pregunta por un seguro para el hogar, en el caso de Allianz, y la segunda pasaba esto, bueno, ahora directamente no se menciona. Sí, y atención, usted tiene que consultar con su compañía porque según la zona y según el tipo de vivienda en la que usted viva, ¿sí? Ahí va a existir esta posibilidad, pero lo tiene que charlar específicamente. Lo que hay en seguros para el hogar, hecha esta aclaración, es lo siguiente y arrancamos en 280 para Provincia Seguros, Sancor 360, Federación 373, QBI 376, Integrity 382 pesos. Un poquito más arriba nos encontramos con Allianz en 385, Río Uruguay 387, Lolando 390, RSA 393 y la segunda ya arriba de 400 en 412. El comentario, como siempre, lo que significa los gastos que le implican a una persona el mantenimiento de su hogar y lo que esto es en comparación. Nada para hablar, fíjese, consulte a las compañías. Bueno, cerramos rápidamente el bloque, quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder a tus consultas. Tengo acá justamente la pregunta
de Capuchón sobre la situación del Banco Columbia. Capuchón se comunicó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero. Muy bien, vamos a la situación de la entidad, que la vamos a ver en instantes en la pantalla. Tiene un patrimonio de 310 millones de pesos, depósitos de 3.615 millones y acumula resultados positivos desde junio del 2014 de 11 millones de pesos, indicadores por debajo de los promedios del sistema financiero, así que le ponemos una cara seria a esta institución. Bueno, cambiamos de tema y en los últimos meses el contexto internacional se ha tornado desfavorable para la Argentina. Hablábamos justamente en el bloque anterior sobre cómo viene afectando esta situación a nuestro país a través de la caída en el precio de la soja, y no lo mencionamos, pero también viene afectando a nuestro país a través de la devaluación del real, la moneda de nuestro principal socio comercial. Todas cuestiones que afectan, ¿no?, la capacidad del país para generar dólares en una situación en la que estos ya de por sí ya son escasos. Bueno, justamente nuestra colaboradora Maite Peñoniori dialogó con el público en la calle sobre esta cuestión. Café Financiero dialogó con el público para saber cuáles son sus expectativas en torno al ámbito económico internacional y cómo creen que va a afectar eso en nuestra economía. ¿Te preocupa la situación económica internacional? La verdad que sí, bastante, porque eso evidentemente también afecta acá a nivel nacional. Bueno, me parece que el mundo empieza a cambiar respecto a lo que fue en los últimos años. Los últimos años tuvimos precios muy altos de nuestras materias primas, muchos mercados que estaban disponibles para que la Argentina exporte sus productos, y hoy empieza a aparecer un montón de proteccionismo que lamentablemente es muy posible que si nosotros no nos organizamos bien nos dejen afuera de los mercados. La verdad que sí, porque esto trae, o sea, la crisis que hay en Europa a los países subdesarrollados como nosotros obviamente nos afecta. Un poco sí, porque hay que ver también cuáles son los próximos impactos después de las elecciones, que van a ser fundamentales. Hay muchísimo más para hacer, tanto desde el sector privado como desde el sector público, y la Argentina no es un buen referente en cuanto a la reacción a los cambios en el contexto internacional. Bueno, como decíamos, un contexto internacional que agrega nuevas estrecheces a un final de ciclo, sin brillo definitivamente. El gobierno está dejando para la próxima administración las decisiones importantes para revertir el deterioro general que viene mostrando la economía. Pero en todo este contexto hemos tenido una buena noticia, Diego, justamente de los tribunales norteamericanos, un fallo favorable a la Argentina, rechazando el pedido de los fondos buitres de poder embargar las reservas del Banco Central, ¿no? Sí, efectivamente, aunque son poquitas, son inembargables. Eso quiso decir la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos y limitó un poco el poder del juez Griesa, ¿no?, que entiende la causa. Esto, en medio del vendaval financiero, le otorgó cierta fortaleza a los títulos públicos, ¿sí?, que cotizaron en alza esa jornada, aun cuando las acciones retrocedían con fuerza, y en definitiva vuelven a ser instrumentos interesantes para aquellos inversores que tienen una perspectiva de mediano y largo plazo y quieren aprovechar las tasas altas que pagan los bonos argentinos. Bueno, títulos públicos cuya calificación llevó al presidente de la Bolsa de Comercio, Diego, a compararnos con los países africanos. Sí, técnicamente el mercado argentino despertó una reacción del gobierno. Sí, o sea, a ver, en lo que respecta al concepto técnico de mercado fronterizo, que es aquello a lo que se refirió el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Argentina es desde el año 2009 y esto tiene que ver por el encaje que aplica el Banco Central a los capitales que entran para invertir en la Bolsa Argentina y deben retener el 30% inmovilizado en las arcas del Banco Central. Eso técnicamente hace que Argentina sea un país fronterizo y bueno, en definitiva sí, dentro de esa categoría tenemos a países africanos y a países de Medio Oriente que realmente poco tienen que ver con la riqueza económica que tiene Argentina, pero sí con la capacidad y la limitación del mercado local. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros.
En este caso para Susana, que nos consultó sobre la situación de Integrity, esta empresa presenta estos indicadores. Activo, 856 millones de pesos, pasivo 746 millones, resultado negativo 66 millones de pesos, patrimonio, no les dije, 110 millones, primas 531 millones de pesos, se informa 1.530 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde en nuestro semáforo. Y recuerden, ¿sí? A ver, acá abajo aparece, no aparece, bueno, no importa, ahí está, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar repasando los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con el economista Aldo Abraham. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar los hechos más destacados de los últimos días en el ámbito económico local e internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Aldo? Muy bien. Bueno, gracias por estar aquí. Un gusto, a pesar de que ando un poco afónico. Igual pero bueno, se te escucha, ¿viste? Así que eso es lo importante. Eso es lo importante. Muy bien, en los últimos días se vienen publicando informes que hablan de una recuperación del consumo en nuestro país. Por ejemplo, un informe de la consultora CCR que habla de un aumento interanual del 0,6% en la compra de alimentos, bebidas y artículos de tocador y de limpieza. Me parece, Aldo, que el gobierno estaría logrando el objetivo que se ha propuesto, ¿no? De tener una recuperación del consumo, una mejora en la percepción de la situación económica justo en estos meses previos a las elecciones. Sí, evidentemente esto se está logrando a partir de, primero, darle tranquilidad a la gente. Eso se logró a finales del año pasado, cuando el Banco Central, a través de créditos que está consiguiendo, logró que las reservas se estabilizaran. Otra cosa que también ayuda son las expectativas hacia futuro del gobierno, de un futuro gobierno que están haciendo que muchos inversores a través de los mercados de capitales ingresen fondos y financien la demanda. Y por otro lado, el atraso cambiario. El atraso cambiario está generando una tremenda transferencia de recursos desde los productores de bienes a los consumidores, que pueden gastar más en esos bienes y más en servicios. Por eso vemos que los servicios y lo que es consumo hoy está evolucionando muy bien y la gente cuando consume está contenta y por lo tanto vota al gobierno de turno. Lo malo es que estamos matando todo nuestro sector productor de bienes, que es el que produce la riqueza del país. De todas formas, ¿crees que este panorama que estamos viendo en estas últimas semanas se va a mantener hasta las elecciones o hasta el final del mandato? Las elecciones imponen un poco más de incertidumbre, eso ya lo estamos notando. La incertidumbre le pega al consumo, la gente con más incertidumbre invierte y consume un poco menos. Y también le pega a lo que es el financiamiento, esto que hablábamos que entra por los mercados de capitales y financia la demanda interna, que se está achicando. También lo vamos a ver a esto reflejado no solamente en el consumo, a estas expectativas, esta incertidumbre, esta percepción de riesgo por lo que es el cambio presidencial en el blue, ¿no? En el dólar paralelo, por ejemplo, que va a tener una tendencia al alza más allá de estas oscilaciones bruscas que son propias de este mercado. Claro, pero eso lo hemos visto justamente en estos últimos meses, ¿no? A pesar de esta recuperación que se está registrando, que se está estimando, ¿no? En el consumo, al mismo tiempo el blue ha pegado un salto importante en estas últimas semanas también, tocando, ¿no? El máximo de la semana pasada, el máximo histórico de 15 pesos con 97, ¿no? Sí, va a seguir con esta tendencia, por lo menos hasta que se defina quién es el presidente, ¿no? Yo lo veo que es muy probable que encontremos las elecciones de octubre con un dólar entre 16 y 17 pesos. El contexto internacional también viene jugando, ¿no? Su parte, como hablábamos en el bloque anterior. Hay factores internacionales que le están pegando a la Argentina, como la caída del precio de la soja, la devaluación del real, que hoy estaba nuevamente en un máximo que no se veía desde el año 2003, ¿o no? No sé si me equivoco, el 2003 o creo que es el 2003 exactamente. Sí, el escenario internacional se ha puesto un poco adverso a la Argentina. Hacia adelante, la verdad es que no es esperable que mejore demasiado.
y uno debería preguntarse dónde están nuestros principales problemas y la verdad que no están afuera, están acá adentro. Y para darse una idea, vos mencionabas la soja. Si mañana sacáramos el cepo cambiario y liberáramos el valor del dólar oficial, para los señores que producen soja sería lo mismo que de golpe aumentara el precio de la soja a $500, lo cual claramente implica que no tendría ningún problema y estarían produciendo un montón. O sea que realmente tenemos problemas locales que son peores que la parte internacional y que eso por lo menos lo podemos resolver nosotros, ¿no? Claro, tal cual. De todas formas, ¿cuál ves de los candidatos no presidenciales que se están presentando aquel con las propuestas que te parecen más convincentes y más adecuadas para los problemas que hoy está presentando la economía y que obviamente va a tener que enfrentar estos problemas a partir del 10 de diciembre? Mira, más que ponerle nombres al tema de quién está presentando las mejores propuestas, yo diría quién es el que está tratando, habría que preguntarse quién es el que está tratando de que la salida del cepo sea lo más ordenada e inmediata posible. Y eso es lo que deberíamos estar mirando todos los argentinos. Hay problemas de fondos que hay que resolver, por ejemplo, el tema del gasto público, que es el origen del cepo, pero lamentablemente hasta que no salgamos del cepo cambiario, la economía no se va a reactivar, el empleo tampoco, y no vamos a tener perspectivas de desarrollo, con lo cual yo trato de mirar y seguir a ver los mensajes, que es bastante difícil porque no quieren decir nada. Bueno, justamente igual en relación al ¿cuál cepo es el hubo, que va a ofrecerme esa mejor salida, ¿no? en relación al cepo igual hubo, ¿no? Así que tal vez fue el único tema en el que los candidatos se han expresado, ¿no? Con cierta contundencia, ¿no? Por ejemplo, Macri señalando, ¿no? Que el cepo lo va a levantar apenas asuma. Después Massa también estableció, ¿no? Un plazo de 100 días para hacer el cepo. El que bueno fue por ahí, habló, ¿no? de esta idea de gradualismo, fue Daniel Scioli. Sí, eso es cierto. Y la verdad es que salir del cepo gradualmente es muy mala idea. Realmente aumenta los costos de salida, no los baja. Es un error. ¿Por qué? Porque cuando uno dice voy a salir gradualmente, lo que está diciendo voy a ir subiendo cada vez más rápido, quizás más rápido que la inflación, el valor del dólar oficial. Automáticamente todos los que venden dólares dejan de vender en el Banco Central y todos los que quieren comprar lo adelantan la compra. O sea que la caída de reservas es inmediata y muy fuerte. Cuanto menos reservas tenga el Banco Central al momento de salir a un mercado único y libre de cambio, lamentablemente el costo que vamos a pagar los argentinos por salir va a ser mucho más alto. O sea que hay que hacerlo lo más rápidamente posible. ¿Coincidís con algunos economistas que advierten que una salida rápida, inmediata del cepo causaría una devaluación muy fuerte y una caída importante en el poder adquisitivo de los salarios? Sí, coincido en lo de la caída del poder adquisitivo, es una realidad, pero es el costo de reconocer una ficción. En realidad no es que se va a devaluar, es simplemente que vas a reconocer todo lo que se devaluó el peso a lo largo de todos estos últimos años y que se ocultó a partir de la instauración del cepo. Porque el cepo lo único que hace es ocultar todo lo que se devalúa el peso para cobrarnos a los argentinos el impuesto inflacionario que necesita el Banco Central para transferirle al gobierno para que siga gastando. ¿Vos crees que la sociedad entiende eso? ¿La sociedad lo va a tomar de esa manera o lo va a tomar como un ataque contra su bolsillo de parte del gobierno que está asumiendo? Es muy probable que si no hacemos una labor de explicarle a la gente esto, lo vea como una pérdida de poder adquisitivo y un costo que le está imponiendo el gobierno para ordenar las cosas y no como es en realidad. Pero bueno, la verdad es que lo peor es no salir y tener después que pagar los costos en términos de pérdida de empleo y de riqueza que implica dejar el cepo por mucho más tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, Aldo, muchas Gracias gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vamos entonces con las opiniones de Aldo Abraham sobre la situación de la economía y sobre las importantes decisiones que deberá tomar las próximas autoridades al asumir el próximo 10 de diciembre, que involucran cuestiones que son realmente importantes para el futuro de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.